Nosotros decimos, ¿saben qué? Pasó toda una semana y decimos, muy bien, vamos a adorar al Señor, ¿no? Vamos a la iglesia a adorar al Señor. Déjame decirte que esa frase tú no la encuentras en las Escrituras. Tú no tienes en las Escrituras, específicamente en el Nuevo Testamento, tú no vas a encontrar una frase donde diga, vamos a la iglesia a adorar al Señor. No es así. Tenemos la idea de que venimos a la iglesia y en la iglesia adoramos al Señor. ¿Y qué hacemos en nuestras casas? ¿Qué hacemos mientras nos bañamos? Ahí no adoramos al Señor. No, esa no es el pensamiento que las Escrituras nos enseñan. No venimos a la iglesia a adorar al Señor. Lo que sí enseñan las Escrituras es que venimos a la iglesia a edificarnos a través de seguir adorando al Señor, cantando y escuchando su palabra. Al venir, adoramos al Señor o nos edificamos los unos a los otros al vernos, al después de mucho tiempo no vernos y decirnos, wow, ¿qué ha sido de ti? O ¿qué ha sido de tu semana? ¿No? Y compartir un poco. Edificamos a nuestros hermanos de esa manera, incluso con un solo abrazo que le damos de bienvenida o de despedida, ¿no? Así que no olvidemos eso, hermanos. Nosotros no venimos a la iglesia a adorar, porque el creyente eso es algo que está haciendo durante cada segundo, desde que sale de aquí hasta que vuelve a entrar a la próxima. Mejor dicho, los 7 días de la semana, cada segundo, cada milisegundo tiene una actitud de adoración y de oración. ¿Amén? ¿Estamos bien en eso? ¿Amén? Y entonces, como parte de poder entender también esa realidad, hace unos domingos atrás hemos vuelto a tocar, después de muchísimo tiempo, Mateo, y específicamente el Mateo capítulo 5, viendo el Sermón del Monte y comenzando con las bienaventuranzas de nuestro Señor Jesús, ¿no? Que Él dio. Como parte del reflejo, les dije yo, de haber terminado de exponer el Evangelio de Marcos el año pasado, creo que nos tomó como año y medio, no sé, no recuerdo, la exposición del Evangelio de Marcos, ¿no? ¿Es así? Pero entonces, que hemos dicho que Marcos, pues, no tiene algunos eventos, algunas enseñanzas de nuestro Señor Jesús, que Mateo sí lo registra, Lucas también y Juan también, algunos otros registros. Así que vamos a hacer como el reflejo de la exposición de Marcos, vamos a tomar las enseñanzas de Jesús, historias que nos muestra el Mateo o Lucas o Juan, y entonces lo vamos a exponer. Y en ese sentir que estamos, entonces hemos visto las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5, que yo le voy a pedir que vuelva por favor una vez más a Mateo capítulo 5, ¿sí? El sermón más famoso de nuestro Señor Jesús la encontramos aquí en Mateo capítulo 5, o uno de los sermones más famosos, ¿no? Se le conoce como el Sermón del Monte y comienza con las bienaventuranzas, ¿sí? Ya hemos visto ello sobre las bienaventuranzas. Hemos visto que nuestro Señor Jesús nos muestra el carácter del creyente, el carácter de aquellos que han sido salvados por nuestro Señor, por aquellos que han encontrado vida al venir a la fuente de la vida, que es nuestro Dios. Y entonces hemos visto en el capítulo 5, versículo 3, y hemos leído y hemos explicado de manera rápida, pero bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados aquellos que reconocen su necesidad de Dios, bienaventurados los que reconocen su pobreza espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, una vez que han reconocido que Dios es su mayor necesidad. ¿Hay aquí en esta noche alguien que haya reconocido que Dios es su mayor necesidad? Bueno, yo le digo, muchos estamos aquí por eso. Muchos reconocemos esa hermosa realidad. Y entonces estamos aquí diciéndole una vez más al Señor, reconocemos que te necesitamos más que cualquier cosa, más que incluso el aire que podamos respirar. Y entonces aquellos que han reconocido ello, dice,
Bienaventurados, felices, gozosos, dichosos los que lloran, porque de ellos recibirán consolación. Pero los que lloran por telenovelas, los que lloran porque la chica les dejó, no, los que lloran por sus pecados, aquellos que les duele sus faltas, aquellos que les duele sus pecados, ellos lloran. Y con un llorar que muestra en el original, en el griego, ese llorar no es un llanto pues así medio hipócrita, no, porque me vean llorar, o un llorar pues que te dan una rosa, de repente uno dice, ay, para mí, no, algo así, y le caen unas lágrimas, o por ver una película, lo que sea. No, sino ese llanto más o menos de alguien que siente cuando ha perdido un ser amado. Más o menos entiende entonces a lo que nuestro Señor Jesús se refiere. Un llanto así, con un dolor, una congoja, un luto en el corazón. ¿Pero por qué? Por sus pecados. Le duele sus pecados. Y luego bienaventurados esos que reconocen que Dios es su mayor necesidad, aquellos que lloran por sus faltas, por sus pecados, por haber ofendido a un Dios santo, aquellos que se dan cuenta que su vida cada segundo no es más que pecar, se ven así como lo que son, pecadores delante de Dios. Por lo tanto ya no tienen ninguna fuerza para levantar los ojos y comenzar a observar a los demás y comportarse delante de los demás de una manera altanera, altiva, soberbia, orgullosa, egocéntrica. No, más bien bienaventurados los mansos, porque de ellos recibirán la tierra por heredad. Y luego estos tienen hambre y sed de justicia. Tienen hambre y sed de justicia, de parecerse cada vez más a nuestro Señor Jesús, relacionado a buscar la santidad. Y estos son de limpio corazón, los que lo hacen con un corazón sincero, no hipócrita. Bienaventurados los pacificadores. Entonces, después de haber entendido su mayor necesidad, de haber llorado por sus pecados, de tener el corazón manso, no deseosos de mostrar, de enojarse incluso con los demás, aquellos que quieren parecerse más al Señor, aquellos que son de corazón limpios, ellos son pacificadores, no en el sentido de hacer las paces entre el hombre con el hombre, sino de predicar el evangelio de la paz. Hacer las paces entre Dios y el hombre, están enfocados en hacer ello. Y así hemos ido avanzando. No voy a llover sobre no mojado. Usted tiene las enseñanzas grabadas de la semana y la semana antepasada. Pero quiero que nos enfoquemos en el capítulo 5, versículo 13, por favor. Y leamos juntos lo que dice la palabra de Dios. Porque ya terminamos las bienaventuranzas. Veamos entonces ahora el testimonio de aquel que dice, el testimonio de aquel que es verdaderamente un hijo de Dios. ¿Cómo camina el que es verdaderamente hijo de Dios? Hemos visto su ética, hemos visto la recompensa de los hijos de Dios, hemos visto su manera de proceder, su carácter, ¿no es así? Y luego hemos visto la recompensa por cómo es que Dios, nuestro Señor Jesús, motiva al creyente con recompensas, y por ejemplo el reino de los cielos, van a ser saciados, van a recibir la tierra por heredad, van a ser consolados. ¡Wow! Esas cosas son maravillosas. Pero ahora vamos a ver cómo es que el creyente entonces se muestra ante el mundo. Si realmente ya es bienaventurado y tiene los ojos en las recompensas puestas en Cristo, no en las recompensas temporales, ¿cómo va a caminar este creyente? Y luego dice, por favor, versículo 13. Vosotros, estos discípulos, ellos, bienaventurados, ellos, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿qué dice? ¿Con qué será salada? No sirve para más, ¿no? Para nada, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa.
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si se percatan, creo que de manera rápida podemos concluir algo. El creyente, el cristiano, el Hijo de Dios, el nacido de nuevo, aquel que no está jugando al cristianito, ellos deben afectar a la sociedad. Pero para influenciar en la sociedad, para afectar la sociedad, no de la manera carismática, ¿no? Vamos a conquistar de una manera que solamente buscan liderazgo, ¿no? Sino para influenciar con el reino de los cielos a la ciudad, a la sociedad. Es obvio que nos muestra el texto que nosotros, tú y yo, tenemos que ser diferentes a ellos. Tenemos que ser completamente diferentes a ellos. Y eso es lo que el texto rápidamente nos lleva a ver. Debemos ser distintos, debemos ser diferentes. Y eso es lo que nuestro Señor Jesús está básicamente enseñando aquí en estos versos, después de haberles dicho, haberles enseñado las bienaventuranzas. Ahora, esto nosotros vemos en Mateo como una enseñanza que comienza en el capítulo 5 y termina en el versículo 7. Muchos estudiosos dicen, lo que hace Mateo es resumir, coger las enseñanzas de Cristo y ponerlo aquí en un bloque, porque es muy difícil que Él pueda enseñar, no digo que Él pueda enseñar, sino que los oyentes puedan haber recibido esto, que es harta información, abundante información en un solo día. Sino que Él tenía la costumbre de subir a un monte y entonces enseñar esto constantemente, les recordaba. Constantemente les hablaba de estas cosas. Constantemente estaba enseñando esto. Y entonces, eso es lo que Cristo entonces está enseñando, que el creyente de verdad debe ser diferente a los del mundo. ¿No es así? Y el punto de su declaración incluso es acerca de la sal, aquí en el versículo número 13. Y ahí Él desea mostrar cuán esencial es nuestra distinción del mundo y cuán inútiles somos sin esa distinción. Debemos ser diferentes, está diciendo Cristo. Y eso es fundamental, eso es esencial. Y si no lo somos, entonces es inútil tu vida cristiana. Como siempre les digo, entonces solamente estamos jugando. Me acuerdo que por los años 96, 93, 94, apareció un jueguito llamado Top Gear. De carritos, ¿no? Para jugar ahí. Nintendo, no sé qué. Y bueno, pues cuando tenía un amigo que le gustaba y a veces nos íbamos, ¿no? Y jugábamos, porque se alquilaba eso, ¿no? Y jugábamos Nintendo. Y jugábamos a que ganamos carreras, ¿no? Y todo eso, la musiquita. Y nos chocábamos y otra vez de nuevo comenzar a cero. Y de nuevo comenzar a cero, ¿no? Pero eso es un juego. La realidad es muy distinta. Tú puedes jugar videojuegos y meterte a ese mundo virtual, ¿ok? Pero eso es irreal, no es la realidad. Todo aquel que haya jugado esos videojuegos de carrera, por ejemplo, a ver, dale un carro de verdad para que lo maneje. Solo se está jugando, ¿no es así? Si alguien acá ha jugado alguna vez de ello, muy bien, a ver, denle el carro de Jimmy Chacón. Nosotros estamos enamorados de su carro, ¿no? A ver, que le den, a ver que maneje. Claro, si es que sabe manejarse, sí, pero si solamente ha estado en ese jueguito, no, solamente ha estado jugando. Hermanos, nuestro Señor está mostrando acá, el cristianismo no es un juego. La realidad es que si tú no eres diferente, distinto al mundo, en realidad eres inútil. Significa, aún no eres creyente. Porque los creyentes son distintos, cambiados por nuestro Dios. Son diferentes. Mira de nuevo el versículo 13, por si de repente estás pensando que estamos queriendo forzar el texto.
Versículo 13, por favor. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal ha perdido su sabor, si la sal ha perdido su gusto, ¿cómo se restaurará su salinidad? Estoy parafraseando. La versión de la Reina Valera dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, esa sal, ¿con qué va a recuperar su sabor, su salinidad? ¿Con qué esa sal va a ser salada? No, ya ha perdido su gusto. ¿Cómo se va a restaurar su salinidad de una sal que ya se ha echado a perder? ¿Recuerdas tú los profetas del Antiguo Testamento que estaban condenando a Israel, al pueblo de Dios? Los estaban condenando, los estaban ellos declarando o estaban condenando sus pecados, en el sentido de que les decían: están mal, arrepiéntanse, arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque Israel se estaba pareciendo a los de su entorno. Y entonces Dios envía profetas y les dice: no. El ser creyente implica que seas diferente. No debes parecerte a los de tu entorno. ¿Por qué? En términos de nuestro Señor Jesús, lo que estaban diciendo los profetas es: Israel es sal del mundo. El pueblo de Dios es sal de la tierra. Y ahora nosotros nos está diciendo lo mismo. Tú eres sal de la tierra. Pero si pierde su salinidad, si pierde su sabor, si sus propiedades de salar, no de malo, ¿no?, sino sus propiedades de salar, de darle sabor, se pierden, ¿cómo se le puede devolver esa salinidad? No, ya no sirve para nada, salvo para ser arrojada y pisoteada, es lo que está diciendo. Miren, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Ahora, pregúntate, porque en predicación expositiva, ustedes saben, se expone todo el contexto, el cual lo hemos visto en Marcos, ¿no es así? Si volveríamos a hacer lo mismo, hermanos, la cámara de nuestro hermano Cristian no va a soportar, ¿no? Vamos a extender demasiado en memoria. Pero, ¿cómo crees tú que los judíos de ese tiempo, los judíos de esa época, los judíos étnicos, sentados allí, ahí esparcidos, algunos de ellos, muchos de ellos, estaban sintiendo estas palabras? Recuerda que ellos estaban confiando en su descendencia, ellos estaban confiando en su linaje, aunque no conocían de genética como la conocemos ahora. Ellos estaban confiando en su descendencia, que ellos tenían como familia, en su línea de familia ascendente, tenían a Abraham, por lo tanto eran del linaje de Abraham. Y eso lo veían como virtud suficiente. Soy hijo de Abraham, por lo tanto soy hijo de Dios. Aquí no pasa nada, soy hijo de Dios. Esa es la idea que tenían ahí los fariseos de ese tiempo, los religiosos de ese tiempo. Y viene Jesús y les dice: ya, ok, son la sal de la tierra, pero si han perdido su sabor, no sirven para nada. No se trata del linaje de Abraham, no se trata de ello. Jesús les estaba diciendo claramente que el origen étnico que ellos tenían era insuficiente para definir al pueblo de Dios. El hecho de que tú vengas aquí a la iglesia, te sientes aquí y incluso puedas decir: yo soy parte de la iglesia bíblica Gracia y Verdad, no es suficiente. Debiera iniciarse, debiera mostrarse como un primer paso como una primera característica que el mundo debe ver en ti, que eres realmente creyente, es que eres distinto, eres diferente, no eres igual al mundo. Tu manera de hablar, tu manera de pensar, tu manera de hacer los negocios. ¿Por qué? Porque has creído en un Dios que ha depositado su Santo Espíritu en ti. Y es claro entonces que nuestro Dios, si ha depositado su Santo Espíritu en nosotros, nos llama a ser gloriosamente diferente del mundo, de una manera, hermanos, de una manera que no depende esencialmente de nuestra etnia, de nuestro color. Acá no somos para nada racistas, ¿no?
No importa si seas blanco, negro, gringo, no, nada de eso. Chino. No importa nada de eso. El asunto es, si eres hijo de Dios, tienes que ser diferente. Entonces, yo te pregunto ahora, mi hermano o mi hermana, ¿has compartido el Evangelio con las personas con las que trabajas, por ejemplo? No voy a pedirte que levantes tu mano y que digas, yo sí lo he hecho. Es para usted en su corazón. ¿Has compartido el Evangelio durante esta semana con los que trabajan? Porque los creyentes son diferentes y lo hacen. ¿Has compartido el Evangelio? ¿Has hablado de las buenas nuevas acerca de nuestro Señor Jesús y lo que significa eso en las vidas con la gente con las que trabajas? ¿Les has hablado del precioso Evangelio de Cristo? Y Jesús nos está llamando incluso a hacer esto. Porque eso es parte de lo que significa ser sal, ser diferentes. O tu vida se conforma a la vida mundana, a la vida no consecuente con el cristianismo, con el Evangelio. O cuando tus amigos te ven pueden decir, este cristiano. Y es curioso y es doloroso que algunos incluso dicen, este cristiano, este es Satanás. Y a muchos cristianos, en vez de llamarlos hermanos, les dicen Satanás. Y su chapa es Satanás. Si tu vida no es distinta, tu testimonio verbal puede tener incluso poco valor, mis amados hermanos, ante esas personas que trabajan. Si le has compartido el Evangelio a alguien en tu trabajo, pero no han mostrado que eres distinto, de nada sirve. Aunque estamos llamados a predicar, pregunta, ¿eres distinto? ¿Somos distintos? Porque una de las funciones básicas también, hermanos, de esta iglesia, por ejemplo, es mantener esa distinción entre los seguidores de Cristo, entre el pueblo de Dios, entre los que son de Dios y las personas que no son de Dios. Hay una diferencia marcada y la función principal, una de las funciones de las iglesias evangélicas o de las iglesias cristianas que predican la verdad de nuestro Dios, es mantener esa distancia, esa diferencia. Por eso enseñamos a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, si quieres tener pareja, debes estar dispuesto a casarte. No es estar jugando, mira, un ratito me declaro a ti, te quiero, me gustas, y después al poco tiempo cambiamos y ella no me gusta, me gusta otra o me gusta otra. Les enseñamos a ser distintos. Afuera, desde niños, un enamorado, otra enamorada, otra enamorada, otra enamorada, otra enamorada. Y ponen de recuerdo nomás, ¿cuántas he tenido? ¿No? Les enseñamos a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, a nuestros jóvenes que ese no es el proceder de un creyente, debe ser diferente, completamente diferente. Bueno, eso es un ejemplo de entre muchas otras cosas. En los negocios enseñamos que deben ser diferentes, honestos, devolviendo aquello que tal vez les dieron de más. El día de ayer nos vamos a comprar pues para la tiendita. Y bueno, pues una señora que nos atiende ahí para la tiendita del grupo de alabanza, ¿no? Para pagar los equipos que se ha comprado. Bueno, pues vamos y compramos, ¿no? Para obtener los productos. Y entonces una señora, ya la chica, la que nos vende, nos da la orden para pagar. Y entonces, no sé qué han hecho ellos, pero la señora no le gustaba que le paguen con yape y estaba molesta. Y nosotros teníamos que venir pronto a la iglesia por la boda que había ayer. Y entonces la señora está enojada, molesta, que yape, que no, que yape, y entonces enojada. Bueno, le hago el pago y me dice cuánto es, yo le hago el pago y me voy. Y entonces nos damos cuenta que la señora nos cobró como 25 soles menos por enojada.
Pero es obvio que vamos a tener que volver, y aunque no se haya dado cuenta, tenemos que pagarle lo que no nos ha cobrado. ¿Pero qué haría un incrédulo? Son 25 soles. Casi medio pollo en el horno. ¿Sí o no? Para mi gasolina, de repente pudiéramos decir, ¿no? Si vivo en una presa, mucho más. Debemos ser diferentes en todas las áreas de nuestras vidas. Debemos de serlo. Debemos mostrarle al mundo que la esperanza de cambio o la esperanza para esta sociedad son los hijos de Dios. No de una manera prepotente, altanera y orgullosa y jactanciosa, sino con humildad, mostrándole que nosotros éramos así. Nosotros pudiéramos estar cayendo en negocios fraudulentos, pudiéramos estar haciendo esas cosas, pero por la gracia y la misericordia de Dios, ahora no lo hacemos y entonces actuamos. Buscamos actuar con rectitud. El mundo no tiene esperanza. Mira a los políticos. No hay esperanza. Mira las instituciones del Estado. Cuando alguien quiere entrar a caminar correctamente, rápidamente son sacados, a no ser que se amolden a las cosas sucias. Pero tenemos que ser diferentes. Nosotros tenemos que mantener una clara distinción por el bien de todas, de todos. Por el bien de los creyentes mismos, por el testimonio del Evangelio y por el bien de aquellos incrédulos, incluso de aquellos que les gusta caminar en medio de la oscuridad. Tenemos que ser diferentes. Diferentes para que nuestros hermanos en la iglesia entiendan qué es ser un cristiano. Para los que están afuera y los que no son creyentes también entiendan qué es ser un hijo de Dios. Por eso les decía, no de una manera jactanciosa, la esperanza para este mundo es Dios, pero Dios ha diseñado que esa esperanza también es a través de sus hijos, quienes les enseñan al mundo cómo deben vivir, temiendo y honrando a un Dios santo y poderoso. Para que los no cristianos puedan ver la luz, una luz verdadera en medio de la oscuridad. Claramente Jesús está mostrando aquí que tú y yo, si somos creyentes, debemos ser diferentes. Comienza a meditar en tu corazón. ¿Lo eres? Comienza a escudriñar a través de la palabra que estamos enseñando. Comienza a meditar en tu corazón. ¿Eres diferente al mundo? Porque nuestra distinción del mundo en realidad esa distinción es la responsable de cualquier beneficio que nosotros seamos para el mundo. Pero si nosotros no somos responsables en ello, ¿cómo es entonces que el mundo va a ser beneficiado? Hermanos, no vivimos, los creyentes no vivimos para la gloria nuestra. Los creyentes vivimos para la gloria de Dios. Y Dios es glorificado cuando muchos más vienen y adoran su nombre con temor. Y tú y yo debemos ser ejemplo de eso. ¿Sí o no? Es así. Ahora, mira de nuevo ahora el versículo 14 y el versículo 15. Vosotros, los creyentes, los hijos de Dios, sois la luz del mundo. Y luego dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Esto me recuerda, me viene a la mente ahora, que en Guayllay está encerrado en medio de cerros casi. Pero luego, pasando de Guayllay, hay un cerro casi por una punta. Y mi mamá me decía que de pequeña ella iba caminando ese cerro porque ahí tenían una estancia donde tenían los carneritos. Y en esa puntita era como varias casitas que iluminaba siempre, que se veía claramente, se podía ver. Incluso cuando tú pasas de ahora, también ves ahí en la puntita unas casitas que están ahí. Y si es de noche, ves las luces
que avanzan, van por la ruta de Guayay, se van a dar cuenta si se observan. Está en un monte, así arriba, ¿no? Casi 4.500, 4.600 metros a nivel del mar, supongo, ¿no? Pero ahí se ve, está. Y miren ustedes, eso me viene a la mente cuando dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, es que está visible. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud o de un cesto, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Es decir, ¿quién más tiene la luz de la gloria de Dios brillando en su corazón para poder compartirla con los demás? Los creyentes. Ellos son los que tienen la luz de Dios, la luz de la gloria de Dios, y su caminar lo manifiesta, su hablar lo manifiesta, sus negocios lo manifiesta, su manera de estudiar lo manifiesta. Por eso desde acá siempre le hemos dicho a todos los estudiantes, incluyendo Yadá, yo y Joshua, tienen que ser los mejores. No para que el nombre de ustedes sea levantado, sino para que el mundo, oye, ellos, ella, él, es creyente, es hijo de Dios, y al menos pregunta. De repente, tal vez algún curioso puede decir, ¿y cómo lo hace? Y entonces ellos puedan responder, yo estudio para agradar a mi Dios. Yo estudio para la gloria de Dios. ¿Se da cuenta? En el colegio, con 11 no se hace eso. ¿O sí? A los adolescentes, con eso no se hace eso. Claro, en la universidad es bien difícil. Un 11, que en la universidad ya es bastante, ¿no? Ya estás bien, ¿no? Ya estás, bueno, no tanto, ¿no? No tanto tampoco. Se puede llegar a más, obviamente. Pero, ¿quién más que los creyentes son aquellos que tienen la luz de Dios en sus corazones? Y debe ser compartido. Ahora, escuche lo que dice 2 Corintios 4:16, por favor. O 4:6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Otra vez, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Estás encargado a ti que te ha iluminado Cristo, a ti que debes ser con una bombilla encendida muy fuerte. Si ustedes hubieran venido aquí ayer, hubieran dado cuenta que todo el campo estaba bien iluminado, porque habían puesto reflectores para las fotografías. Hermoso se ve, yo decía, Dios mío, ¿cómo no se quedan esos reflectores? Iluminado. Cristo nos ha iluminado nuestro entendimiento, ha abierto nuestros ojos espirituales, tenemos su luz, ahora caminemos conforme a ello. Nosotros ahora somos la luz del mundo. Y el Señor lo que nos llama entonces es hacer una ciudad sobre una colina, que todo el mundo lo pueda ver, que todo el mundo pueda observar. Pero al observarlo se den cuenta, son diferentes, no son renegones. Y si lo son, lo están trabajando y lo van quitando. ¿Qué dicen en tu trabajo acerca de tu carácter? Yo ya preguntaba, ¿no? Mi mamá casi la atropellan ayer. Un carro que está yendo en contra, mientras ella cruzaba la pista, en contra, vino y mi hermana jala y de todas maneras el carro la golpeó, ella cayó y tiene varias contusiones. Tiene contusión en la cadera, contusión en las rodillas, en los brazos, como todas las tomografías que le han sacado a mostrar, tiene contusión, ahorita no puede caminar. Y entonces desde acá nos comunicamos, mis hermanos quieren que yo viaje a Lima, ¿no? Pues nos comunicamos con el chofer y Joshua pregunta, hermanos, no es que sea Jarvis, yo les digo con honestidad, si no fuera por Cristo, si no fuera por su palabra,
si no fuera por su obrar, hermanos, ¿cómo actúa alguien cuando tu mamá tiene 62 años y tiene riesgos fuertes de fractura como osteoporosis? ¿Cómo actúa alguien cuando casi la atropellan en contra? Cuando conversábamos con el señor, con el chofer, Joshua decía, después de comer, ¿cómo le has hablado así? Preguntaba. Y es obvio, hermanos, que no es Haris, porque Haris es bravo. Tiene que ser el obrar de Cristo en nuestras vidas. Tiene que ser real eso. Tiene que serlo, tiene que serlo, porque si no estamos jugando, hermanos. Tienes que aprender a controlarte. ¿Por qué? Porque eres luz. Porque se supone que conoces a Cristo. ¿Y cuándo es que practicas ese control? ¿Cuándo es que practicas ese dominio propio? Con cosas pequeñas como los hijos, como la esposa, como el esposo, como el compañero de trabajo. Otra vez, no es para que piensen que soy mejor que ustedes. No lo soy, hermanos. Con toda seguridad no lo soy. Y Jesús está hablando de las esperanzas entonces que nosotros tenemos, que nosotros como creyentes tenemos, ¿no? Tenemos la esperanza, sabemos que el Espíritu Santo está morando en nosotros, por lo tanto somos distintos, nosotros somos la luz del mundo. Y Cristo Él da el ejemplo aquí 2 veces, lo da de manera individual. Tú debes ser individualmente, debes ser diferente al mundo, y luego lo da de una manera corporativa. Ustedes son como una ciudad en un monte, ¿ve? Primero como una lámpara en una habitación, y luego corporativamente como una ciudad en la ladera o una colina o en un monte. ¿Se da cuenta? No solamente somos luz solos, somos luz como iglesia. Debiera ser así, y se me vino a la mente en esta semana mientras meditaba en estas palabras. Si somos luz, debemos estar en un lugar donde el mundo pueda venir fácilmente, decía. Pero después me ponía a pensar, no, principalmente tiene que ver con nuestro carácter. Si el Señor alguna vez nos saca de acá, genial, ¿no? Pero si no, somos nosotros, porque nosotros nos reunimos aquí los domingos, pero las lucecitas, cada uno de ustedes, luego van y se insertan a Tingo María toda la semana. Ahí es donde deben brillar. ¿Sí o no? Entonces, nos llama nuestro Cristo a pensar nuestra vida espiritual, nuestra vida como creyentes nos manda a pensar de manera individual, como creyentes, tu testimonio personal, y de manera corporativa, como iglesia. Pero el punto es que la ciudad en la colina no es Jesús enseñando una ciudad. Es la iglesia, es el pueblo de Dios siendo ejemplo a todos los demás. ¿Se dan cuenta? Hermanos, nosotros leemos la Biblia. El mundo no lee Biblias. El mundo lee cristianos. ¿Qué están leyendo de ti? Mientras Víctor trabaja y taxea, ¿qué está leyendo el mundo? Mientras Cristian trabaja, ¿qué está leyendo el mundo? Mientras Marta está en su tienda, ¿qué está leyendo sus clientes? ¿Qué están leyendo de nosotros? Porque los creyentes estamos, si somos luz, pero nos ha puesto Dios en este mundo de oscuridad para poder iluminar. Y nunca debemos caer en la tentación de pensar que nuestra relevancia proviene de ser como el mundo. No, necesitamos más jóvenes, adolescentes, por lo tanto vamos a hacer coreografías cristianas y todo eso, y música y colores y luces acá en esta iglesia, y entonces viene gente. Hermanos, lo hemos hecho antes y ha funcionado, pero de eso no se trata. ¿Sí o no? No se trata de parecernos al mundo, se trata de ser distintos al mundo, de iluminar, de que vean que somos como Cristo. De ahí viene nuestra relevancia de ser distintos del mundo en un sentido bíblico, pero reflejando
el carácter de Cristo, reflejando la imagen de nuestro Dios, que se supone que ahora ha sido restaurada. Eso es. E incluso el último versículo muestra que realmente hemos sido enseñados a creer por Jesús y que nuestras vidas pueden ser usadas por Dios para convencer a algunos, a muchos. Y lo muestra el último texto. Miren ustedes, versículo 16. Este versículo nos muestra claramente que tú y yo, que nosotros, incluso para tal vez haya alguien que no sea creyente en esta noche, tal vez, este texto nos muestra que incluso nuestras vidas pueden ser usadas para que tú puedas ser convencido de que Dios realmente es real. Y así debe ser, y así lo es, hermanos. Versículo 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cristo nos está diciendo, nos está convenciendo de que tú y yo debemos vivir de una manera diferente, de tal manera que ayudemos a convencer a aquellos que no conocen a Cristo y se vuelvan a Él. Si tú no eres creyente, Cristo nos está enseñando de que nuestras vidas deben ayudar a que tú te conviertas a Él. Eso es lo que está diciendo. Así que nuestra distinción como creyentes, como hijos de Dios, en última instancia, es ser glorificadores de Dios. Somos personas que buscan glorificar a Dios. Ahí está nuestra distinción. Si tú no eres creyente y has venido hoy, déjame decirte que nosotros queremos que te conviertas. Porque Dios quiere que te conviertas. El Padre quiere que te conviertas. Esa es la verdad. Queremos que te hagas parte de nosotros. Queremos que seas un hijo de Dios. Porque la Biblia dice que no todos son hijos de Dios. Solo aquellos que se han arrepentido y creído en el Señor Jesucristo. De manera bíblica, han creído en su evangelio, en su obra en la cruz. Han creído en Cristo como hijo de Dios y se han visto sus pecados ofensivos delante de un Dios santo. Y han entendido que Dios no los va a recibir con los brazos abiertos mientras eso no sea solucionado, mientras no sea quitado su pecado, y han venido a los pies de Cristo clamando misericordia al Padre, diciendo: perdóname, lávame con la sangre derramada de Cristo. Y entonces ahí somos adoptados como hijos de Dios. Por eso decimos, no todos son hijos de Dios. Queremos, si no eres creyente, que seas hijo de Dios. Queremos que te conviertas en cristiano, en creyente. Queremos que conozcas a Jesucristo. Queremos que vengas a conocer la paz con Dios que sobrepasa todo entendimiento. Porque Dios quiere que tú seas adoptado como parte de su familia. Que seas su hijo o que seas su hija. Y que incluso vengas a disfrutar del ser perseguidos a causa de la justicia. Como lo hemos aprendido anteriormente, ¿no? Pero también queremos que vengas a disfrutar de vivir bajo el gobierno de Dios, bajo el gobierno justo y santo y soberano de Dios y bajo su cuidado. Queremos que hagas ello. Y para la iglesia que está escuchando, nosotros, con nuestro testimonio, ayudamos a que ellos hagan eso. Pero ¿qué pasa cuando un hermano de la iglesia bíblica, gracia y verdad, de sana doctrina, ¿no?, se comporta saliendo de la iglesia como un incrédulo? O ni siquiera como en la iglesia, saliendo de la iglesia, sino aquí mismo, y eso pueden observar aquellos que nos están visitando. ¿Qué pasa cuando los creyentes de gracia y verdad ni siquiera tienen un corazón amoroso, de siquiera abrazar al que ha venido después de tiempo, sino que está más preocupado en que de repente tiene cosas que hacer en su casa y vuela rápido? Somos diferentes. Nuestro testimonio, nuestro actuar debe ayudar, porque Dios así lo ha diseñado, a que el incrédulo se convierta.
Otra vez lee. Así brille o así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Estás llamado, creyente, a tener buenas obras. Y luego entonces, ¿qué va a ocurrir? Y los incrédulos, o aquellos a quienes Dios incluso los está llamando a ser suyos, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Te das cuenta que como iglesia tenemos la responsabilidad? No venimos a jugar a ser creyentes. Venimos a edificarnos, a aprender, para luego esa bombilla nuestra siga brillando. Esa es la realidad. Y es increíble que en el primer sermón que nuestro Señor Jesús está enseñando, y que lo muestra Mateo, de los sermones de nuestro Señor Jesús que muestra Mateo, es increíble que desde el principio una de las primeras cosas de las que Jesús está hablando es del testimonio del creyente hacia el mundo. Porque si no comienzas con el testimonio, no sirve para nada lo demás. Que estemos dirigiendo, que estemos cantando, que estemos asistiendo, que estemos aquí en la iglesia, si no ven tu testimonio, no sirve de nada. Si no ven un buen testimonio tuyo, no sirve de nada. Si tú tienes hijos incrédulos y entonces tú vienes a la iglesia y traes a tus hijos a la iglesia y les dices, canta al Señor, vaya a la iglesia, lee tu Biblia, vamos a cantar, vamos a adorar a Dios, aleluya, mi vida es Cristo, pero luego eres oscuridad en tu casa. ¿Cómo? ¿Cómo? Si eso está ocurriendo, avísenos. Si son miembros de la iglesia oficial, avísenos. Bíblicamente, estamos obligados por el Señor a ir a sus casas y agarrarlos a correazos. No, bueno, no tanto, ¿no? Pero sí ir a sus casas y buscar conversar con ellos para que eso sea corregido. Y desde acá, cuando escuchan que eso debe ser corregido, deben entonces corregirlo. ¿Te imaginas esta escena que Jesús está mostrando aquí? ¿Cómo es este cristiano? ¿Cómo es esta verdadero hijo de Dios? ¿Cómo es este hijo de Dios? Y nosotros lo vemos. Reconoce que Dios es su mayor necesidad. Llora por sus pecados. Y así sucesivamente. Y entonces es luz. Es diferente. Y aquí pareciera que nuestro Señor Jesús está diciéndonos, hey, tienes la oportunidad de ser luz y de iluminar tú con la luz que yo he puesto en ti para que muchos vengan a adorarme y a alabarme. Qué hermoso privilegio. Ahora déjame decirte, esa es la razón por la que estás vivo, si es que eres creyente. Perdón, pero si eres creyente, si eres hijo de Dios, tú no estás vivo para que tú tengas más hijos, aunque eso es parte de lo que el Señor incluso nos permite tener. No estás vivo para que tú alcances los niveles más altos de liderazgo en el mundo, aunque incluso eso puede ser parte también de lo que Dios permite en medio de tu transitar, pero no es lo fundamental. No estás aquí para que el mundo te halague. No está para que luches por tus sueños. No, nosotros no somos de ese tipo de iglesias donde dicen, ven a Cristo y Él cumplirá todos tus sueños. Aquí venimos a decirte, ven a Cristo y sabes que es mejor que no cumplas tus sueños. Porque son egoístas. Hay sueños mejores, los de Él. Y Él quiere implantarlos en tu vida, para que los sigas. Si estás vivo es para que puedas predicar y ser luz a los demás. Y muchos otros también reciban la luz de Cristo. Esa es la razón por la cual tienes un negocio en esta vida. Esa es la razón por la cual tienes una profesión en esta vida. Esa es la razón por la cual incluso todavía te permite tener hijos o no hijos, o estar soltero, o estar casado, o estar respirando, estás respirando. ¿Por qué el Señor ya no te ha llevado? Debería llevarte si eres hijo de Dios. ¿Ya para qué? ¿Para qué continuar en este mundo, en este peregrinaje todavía en medio de muchas miserias? ¿Para qué continuar si lo mejor es estar con Cristo? La razón es
porque tienes que ser luz para que muchos otros conozcan la luz de Dios. ¿Se dan cuenta? No, el Señor me tiene acá, me ha salvado, pero quiere que disfrute del matrimonio, que me case todavía. No, no es eso. Que termine mi carrera. No, no es eso, aunque esas son cosas que tú sí o sí lo tienes que, o sea, tienes que buscar hacerlo, porque como el creyente no puede, pues, una vez que conoce el Evangelio, hermanos, obviamente tiene que vivir para la gloria de Dios. Pero lo que nuestro Señor Jesús está mostrando es que mucha gente va a ser llevada a alabar a Dios por tu testimonio. ¿Se dan cuenta? Esto fue un sermón real de nuestro Señor Jesús. No está predicando aquí Harris, es nuestro Señor Jesús. Y lo predicó. Y dijo que debido a sus buenas obras, debido a las buenas obras de sus discípulos, muchas personas serán llevadas a alabar a Dios. ¿Eso qué significa? Personas nacidas de nuevo que vienen a alabar y a glorificar a Dios. Tu testimonio importa. No seamos perezosos en no cambiar. El apóstol Pablo incluso nos dice en Colosenses 3, 5, 8, no, dejen estas cosas, hagan morir estas cosas, dejen la ira, dejen el enojo, dejen la peleandería. Estoy inventando palabras que hoy. Dejen el ser contenciosos. Dejen todas estas cosas, dejen la avaricia, está diciendo el apóstol Pablo. A los creyentes significa que sí lo puedes hacer, porque cuando lo haces comienzas a iluminar mucho más como es nuestro Cristo. Aquí aproximadamente, ¿cuántas personas sabemos? ¿50 personas tal vez? No lo sé, tal vez más, tal vez menos. Y estamos buscando alabar a Dios hoy, pero déjame decirte, hoy mismo en todo el mundo hay iglesias también cristianas que predican el Evangelio. Miles se están congregando, y la razón por la cual miles se están congregando a alabar a Dios es justamente porque muchos otros fueron luz y vieron la luz de Cristo reflejada en la vida de muchos, y entonces siguieron, se acercaron, escucharon el mensaje y fueron convertidos. ¿Te das cuenta? Y creo que aquí también está ocurriendo eso, y debe seguir siéndolo más. Nosotros somos el ejemplo de que esa promesa de nuestro Señor Jesús se ha cumplido, de que la luz de otros nos va a reflejar, la luz de Cristo puesta en otros nos va a reflejar, y vamos a venir a los pies de Cristo. Y Él lo está haciendo. Pero miren, en el año 1520, en Alemania, eran tiempos muy oscuros. Usted recuerda, la Reforma Protestante, 1517, pero para 1517, 1517, 18, 19, 20, no se le llamaba protestantes a los cristianos, que estaban ahí, aquellos que comenzaron con Lutero, ¿no? Clavando en Wittenberg, los 95 tesis, ¿no? En contra de todo lo que la Iglesia Católica o el Papa estaba enseñando. No se les llamaba cristianos o no se les llamaba protestantes. Pero aproximadamente en el año 1520, el gobierno, ¿no? Alemania, el gobierno alemán perseguía a los cristianos, a los que estaban saliendo de los reformadores, por así decirlo, los que estaban abrazando lo que Martín Lutero y los muchos otros hombres que abrieron sus ojos al Evangelio estaban enseñando, y entonces los estaban persiguiendo, ¿no? Los perseguían, los amenazaban, y como que hubo todo un tiempo, como que los perseguían o no los perseguían, los perseguían o no los perseguían. ¿Qué tenían que hacer los cristianos? ¿Obedecer o no al Imperio Romano? ¿Obedecer o no al gobierno alemán, que estaba obviamente muy influenciado por el catolicismo romano? ¿Qué tenía que hacer el creyente? Tú y yo, ¿qué hubiéramos hecho en una situación así? Cuando te llaman a negar tu fe y volver a las viejas prácticas de la Iglesia Católica. Déjame decirte lo que hicieron 6 de ellos. Seguramente no te acuerdas sus nombres,
Nunca seguramente los escuchaste. No has escuchado los nombres de estos personajes. Te voy a dar el nombre de solamente de 6 valientes, valerosos hombres que no se escuchan en estos tiempos. Y seguro tú nunca tal vez lo has escuchado. Primero, Juan, el constante. Ernesto, duque. Son duques de pueblos difíciles de pronunciar. Sí, pero voy a hacer el intento, ¿no? Ernesto duque de Brunswick. El duque Francisco de Bromscheiß, nombres alemanes, recuerden ustedes. El príncipe Wolfgang, Jorge, ¿no? de Brandenburgo, algo así. Y Felipe I de Hesse. Ellos eran príncipes. Usted no ha escuchado estos nombres, estoy seguro. Pero ¿saben qué es lo que hicieron estos hombres? Príncipes, con títulos, con linaje, ¿no es así? Ellos se presentaron, se pusieron fuertes y firmes delante del gobierno alemán. Y en medio de tanta persecución, porque el emperador había dejado bien clara su voluntad, no, todos estos que siguen este movimiento que se ha formado ahí, iniciado con Martín Lutero, ellos deben morir. Pero estos príncipes se reunieron abiertamente con los dirigentes de muchas ciudades ahí de Alemania y decidieron ir en contra del emperador. Decidieron amenazar al emperador. Y ellos comenzaron a vivir a la luz de las promesas que nuestro Señor Jesús había dejado en su palabra. Ellos lo hicieron. Ellos decidieron ser luz en medio de tanta oscuridad que estaba imperando en ese momento. Así que decidieron que solamente van a obedecer al emperador en todo lo que se mantuviera en paz con Dios. En todo aquello que mantuviera la paz y el amor con Dios. En todo ello vamos a obedecer, dijeron estos príncipes. Pero que no podían renunciar a las verdades que la Biblia decía y que no podían renunciar al culto al verdadero Dios. 6 de estos príncipes. Y entonces en abril de 1529 se reunieron en Espira y ellos escribieron esto. Especialmente Felipe I de Hesse. Este último hombre tenía apenas 25 años. Y él fue enviado al emperador con una carta y con firmas con las firmas de estos hombres valientes, valerosos. Y les voy a leer lo que dice esa carta. Al emperador, que había determinado matarlos. Estos firman y dicen lo siguiente. Por favor, escuchen. Estamos resueltos, con la gracia de Dios, a mantener la predicación pura de la santa palabra de Dios, tal como está contenida en los libros bíblicos del Antiguo y del Nuevo Testamento, sin añadirle nada que le sea contrario. Esta palabra es la única verdad, es la regla segura de toda doctrina y de toda vida, y nunca puede fallar ni engañarnos. El que construye sobre este fundamento resistirá contra todos los poderes del infierno, mientras que todas las vanidades humanas que se levanten contra él caerán ante la faz de Dios. Por estas razones, muy queridos señores y amigos, os rogamos encarecidamente que sopecéis cuidadosamente nuestras quejas y nuestros motivos, si no accedéis a nuestra petición. Escuchen. Protestamos ante Dios, nuestro único creador, preservador y redentor y salvador, que un día será nuestro juez, así como ante todos los hombres y todas las criaturas que por nosotros y por nuestro pueblo, no consentimos ni nos adherimos en modo alguno al decreto propuesto, en nada que sea contrario a Dios, a su santa palabra, a nuestra recta conciencia y a la salvación de las almas. Si prestaron atención, escucharon una palabrita que ellos usaron. ¿Cuál es? Protestamos. Venimos delante de Dios, ¿no?, a clamar misericordia de estas injusticias, pero no nos vamos a mover, es lo que ellos están diciendo. No nos vamos a mover.
Vamos a seguir fieles a Dios, vamos a seguir fieles a su palabra, vamos a guardar nuestro testimonio, están diciendo. Protestamos, dijeron estos hombres. ¿Y cómo crees que se le llamaron a los cristianos desde ese momento? ¿Pero te conocías sus nombres? De ahí viene tu título. Fueron luz en medio de la oscuridad. No te conoces su nombre. La historia casi ni los menciona. Pocos, salvo se escudriñan bastante. Pero somos protestantes por ello. De manera despectiva pusieron, protestantes. ¿No? Pero de aquí viene, porque ellos protestaron. Y entonces todos los que estaban con ellos les llamaron los protestantes. Aquellos que dan testimonio de la luz en medio de las tinieblas. Y desde entonces se nos ha llamado protestantes a nosotros. Evangélicos protestantes, ¿no? Más adelante evangélicos protestantes. Una declaración fuerte, una declaración mansa, una declaración pura, que pretendía la paz, pero mostraba que ellos eran completamente diferentes al mundo. ¿Estás dispuesto tú a hacer eso? ¿O a la primera muestras debilidad? Los verdaderos creyentes no lo muestran. No la muestran. La pasión que controlaba la vida de estos hombres era ver muchas otras personas salvadas y glorificando a Dios. Que muchas otras almas glorifiquen a Dios. ¿Esa es tu pasión? Te pregunté hace un momento. ¿Estás predicando el Evangelio? Ok, primero, obviamente lo tienes que vivir, pero luego, ¿estás predicando ese Evangelio? Porque, ¿sabes? Si tú no predicas y hablas acerca del glorioso mensaje que te ha salvado, muy probablemente tú aún no has sido salvado. Somos luz, brillemos. No estemos escondidos, brillemos. ¿Cuántas personas han conocido a Dios en parte gracias a tu buen testimonio? ¿O cuántas personas se han alejado de Dios al ver y dicen, para ser como Él, mira su carácter? Y todavía tal vez algunos dicen, a mí no me cambia nada, así soy yo. Qué vergüenza si es que eso está ocurriendo. Pero el Señor nos ha llamado a ser luz en medio de las tinieblas. A no ser que quieras jugar al cristiano. En ese caso, ten cuidado. Ponte de pie. Hemos sido llamados a ser, ¿qué cosa? Luz en medio de tantas tinieblas. Y eso habla de nuestro testimonio. Pero el texto decía, si la sal pierde su sabor, no sirve de nada. Si tú no estás salando, yo creo que entiendes lo que estamos diciendo, ¿no? No que estás trayendo saladera, como dicen. Si tú no estás salando a tu entorno, hermano, preocúpate. O amigo, preocúpate, porque no tienes derecho a que te llamemos hermano. Amigo, preocúpate. Así seas un líder de la iglesia, así seas un cantor de la iglesia, un servidor de la iglesia o alguien que asiste regularmente, preocúpate. Si no estás influenciando con tu buen testimonio a los demás, muy probablemente todavía estás en la oscuridad. Pero hoy puede cambiar eso. Hoy puede comenzar tu vida. Hoy puede ser. Hoy puede ser. Hoy Dios abre la puerta de su reino y te invita a que puedas entrar, arrepintiéndote de tus pecados, creyendo en Jesús como Dios y Salvador y tomando la decisión guiada por el Espíritu Santo de vivir
para la gloria de su nombre. A pesar de que el mundo te cuestione, a pesar de que el mundo no lo haga, tú comiences a brillar y lo hagas para la gloria de Dios. Oremos, por favor.